todos los sueños del mundo. Espectros sonoros de la realidad. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy desde la Sala de Literatura de la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, transmitiendo la segunda emisión del programa Todos los Sueños del Mundo. En la producción del programa está Camilo Rojas Acosta y hoy nos acompañan, muy buenas tardes compañeras, Carolina Hernández y Carolina Mendoza, que nos van a acompañar desde hoy haciendo este gran programa. Hola, mucho gusto, feliz de estar en el programa y para ustedes, Cari. Buenas tardes a todos, encantada de estar aquí como siempre, acompañándolos. Y pues entonces, ¿qué les parece, chicos, si entramos en materia? Ponemos algo de, no sé, se me ocurre que escuchemos algo de Lucho Bermúdez. Sí, súper, para esta tarde. Muy bien, me parece, porque hoy vamos a hablar sobre el poeta Raúl Gómez Hatín, 1947 su nacimiento, y vamos a recordar esta época en la que Lucho Bermúdez y Pacho Galán estaban haciendo de las suyas en los salones de baile de Bogotá. Bueno, y al ritmo de esta canción de Lucho Bermúdez, me parece oportuno que empecemos a hablar sobre la vida y la infancia de Raúl Gómez Hatín, considerado como uno de los poetas malditos de Colombia. Este hombre nace en el 45 en Cereté. Los padres de este señor, se me pierden los nombres, ¿me podrías ayudar tú, Caro? La mamá, Lola Hatín. A quien dedicó un poema, ¿no? Parte Sí. de su obra también estuvo marcada por esa influencia de la madre, ¿no? Ese gran desencuentro que hubo también entre Raúl Gómez Hatín, su homosexualidad y la consideración que tenía su madre de esa condición sexual, ¿no? Pero ustedes, chicos, ¿por qué consideran o por qué creen que a este señor se le considera uno de los poetas malditos? Bueno, yo creo que primero que todo hay que pensar en la vida de Raúl Gómez Hatín, como la relación que hay entre su poesía y la vida. Este señor lo que trata de hacer es reducir al mínimo la distancia que hay entre el yo poético y su yo personal. Se convierte, es decir, en personaje de sus poemas, en protagonista de sus poemas. Y su vida ya no es tan lejana como en otros poetas de sus obras, de su obra. Entonces creo que esa es una de las características, también una cuestión de su vida inclasificable, de su condición de desarraigo frente al pueblo en el que nace, ¿cierto? Y también de ese pensamiento que lo hacía ser diferente a los demás por ser un intelectual, por ser un poeta, por ser un elegido de los dioses. Y digamos que esa influencia parte desde su familia, ¿no? Reconocer que el padre, Joaquín Pablo Gómez, El viejo Joaquín. el viejo, sí, es abogado, ¿cierto? Entonces como que esa influencia también un poco erudita, de la buena lectura, digamos en esa época, Las Mil y Una Noche, bueno, como que comienza a los 6 años leyendo esta obra y el padre reconoce que es un niño prodigioso, ¿cierto? Que ya comienza a tener unos inicios en todo el campo de la literatura, digamos, bien importante. Entonces creo que de ahí también parte como esa influencia para ser un poeta. Raúl siente que no hace parte o que está adelantado a su época, que él no se hace parte de la sociedad en la que creció. Y pues esto lo deja como muy patente su forma de ser, ¿no? El estilo de vida que llevaba. Le gustaba mucho escandalizar a la gente. También se caracteriza por ser muy libertino, por vivir en un contexto en el que se vive la fiesta, en el que hay alcohol, droga, no sé. ¿Qué podríamos decir un poco al respecto? Creo que también es importante recalcar que, digamos que la globalización hace que consideremos la provincia y también el concepto de provinciano con otros ojos, ¿no?
Raúl Gómez Hatín, de alguna forma, toda esta vanguardia que llega con la modernidad a través del arte, a través de la poesía y de la literatura, de alguna forma se globalizó mucho antes que la gente de a pie, ¿no? La influencia de su padre, el viejo Joaquín, pues hizo que Raúl Gómez Hatín tuviera una precocidad intelectual que lo convirtió, pues digamos que en un ser histórico a nivel literario aquí en Colombia. Hablaba de su padre y con esto cerramos un poco esta parte del programa, como un hombre que le había enseñado no solamente literatura, sino que también le había enseñado a sembrar naranjos y le había enseñado, digamos que las cosas más importantes de su vida. Y que gracias a su biblioteca, la biblioteca del viejo Joaquín, era que Raúl Gómez Hatín había tenido esta precocidad intelectual de la que les hablaba. Bueno, entonces, ¿qué les parece si escuchamos Lola Hatín? Un poema dedicado a su madre. Más allá de la noche que titila en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, está Lola, mi madre, frente a un escaparate, empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte y está enamorada de Joaquín Pablo, mi viejo. No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida la fuerza de la mía. Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara, de su dolor inmenso como una puñalada, está Lola la muerta, aún vibrante y viva, sentada en un balcón mirando los luceros, cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar, con algo de pereza y placer concertados. Más allá de este instante que paso y que no vuelve, estoy oculto yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presiento. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable, cuando los dos recuerdos, el de mi madre y el mío, sean solo un recuerdo, solo este verso. Bueno, estábamos escuchando una canción de los Yetis, esta banda que, bueno, tiene una gran influencia del nadaísmo de la década del 60, del 65, 68. Muy hippies, ¿no? Ellos, es un contexto muy hippie, estamos hablando de la Bogotá y la Medellín de los 60s, en la que gente como Gonzalo Arango, como Jaime Jaramillo Escobar y demás fundan el nadaísmo, ¿no? Y empieza todo este movimiento contracultural en Colombia. Cadabra. Y es en esta época, en el 66, con 21 años, cuando Raúl parte a Bogotá con la idea de estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Pero finalmente el hombre se da cuenta que su verdadera pasión o su vocación es el teatro. Él participa como actor en varios montajes y adaptaciones de Eurípides, de Vicent, de Lorca, y empieza a dar a conocer su obra literaria en una revista que se llama Puesto de Combate. Sí, bueno, empieza a Raúl Gómez Hatín a hacerse a un nombre como poeta, ¿no? Y empieza también a evidenciarse esa forma en la que iba a escribir y a describir, a narrar su mundo, ¿no? Empieza en Bogotá también a experimentar una cantidad de cosas que no experimenta en la provincia de Cereté. Empieza a reconocerse como homosexual, empieza a asistir a estas fiestas alocadas de los hippies en donde la marihuana, en donde las drogas eran como protagonistas, ¿no? Y empieza también a definirse como un poeta solitario, una criatura que no entendía a nadie y sobre todo una criatura que aplastaba a la soledad, pero que la soledad también lo aplastaba a él, ¿no? La poesía de Raúl es de carácter metafísico y súper trascendental, en la que él cuida minuciosamente cada palabra. Por eso también se le llegó a denominar como arquitecto del lenguaje en todas las obras que escribió. ¿Qué más podemos decir al respecto? Este hombre parece que no estaba muy lúcido, que tenía algún desequilibrio psíquico. Este hombre tenía alucinaciones
¿Hablaba solo? ¿Realmente por qué se le atribuye como esta locura? ¿O era más bien como producto a su comportamiento irreverente? Una rebeldía, pues digamos que hablábamos más temprano de que Raúl Gómez Hatín nunca se identificó con el mundo en el que nació. Tú hablabas también cada hora de que era un adelantado a su época, ¿no? Y en ese contexto pues es un hombre que empieza a experimentar con una cantidad de cosas, sobre todo con drogas sintéticas y demás, pero no creo que tenga nada que ver con sus alucinaciones. Sus alucinaciones eran más producto de esa imaginación precoz, fecunda que tenía y que lo hacen ser, digamos, que un creador innato. Hay una cosa ahí muy importante y es que Raúl Gómez Hatín atraviesa por unas épocas de depresión muy fuertes, ¿no? Hay un momento en el que Jaime Jaramillo Escobar, nadaísta, escribe una carta al poeta diciéndole que pues la poesía colombiana lo esperaba con mucho anhelo y que él es el salvador de la poesía colombiana. Esa carta afortunadamente alcanza a llegar a la casa de Raúl y él devuelve, digamos, el honor de esa carta de Jaime Jaramillo Escobar con un poema que le escribió diciéndole que cuando llegó tu rumorosa carta, pues estaba a punto de suicidarse, ¿no? Entonces cuando llegó la rumorosa carta de Jaime Jaramillo, él se dio cuenta que había cosas por las cuales luchar, por lo menos por tener el honor de conocer a un poeta ascético y marginal por elección como había sido Jaime Jaramillo. Sigamos escuchando parte de su obra y esta vez en voz de Carolina Hernández vamos a escuchar De lo que soy. En este cuerpo en el cual la vida ya anochece, vivo yo, vientre blando y cabeza calva, pocos dientes y yo adentro, como un condenado. Estoy adentro y estoy enamorado y estoy viejo. Descifro mi dolor con la poesía y el resultado es especialmente doloroso. Voces que anuncian, ahí vienen tus angustias, voces quebradas, ya pasaron tus días. La poesía es la única compañera. Acostúmbrate a sus cuchillos, que es la única. Bueno, y aterrizamos en los años 90. Continuamos en Todos los sueños del mundo. Estamos escuchando una canción que se llama Sin Reacción del grupo Mutantex, un cover que se le hizo a la canción de Sid Vicious, My Way. Y bueno, esta canción se hizo famosa en la película Rodrigo de No Futuro, una película colombiana dirigida por el cineasta antioqueño Víctor Gaviria, protagonizada por Ramiro Meneses. Con esto empezamos y aterrizamos un poco en la tumultuosa década de los 90, Karen. Bueno, la década de los 90, digamos que es bien particular porque venimos de la década de los 80, ¿no? En donde pues se dice, al igual que este poeta, que es la década perdida, ¿no? La década de los 80, donde supuestamente todas las promesas sociales y demás se pierden. La década de los 90, en particular en Colombia, tiene pues como dos formas o dos momentos claves de mirarla. Por un lado, lo político, donde la coyuntura de la constituyente pues viene a marcar, ¿cierto?, como unos hilos ahí de transformación en términos sociales y pues digamos que posibilita como que los sectores que vienen ahí pugnando por nuevos derechos o más bien por sus derechos y sus reivindicaciones tienen de alguna otra forma como una estadía ahí en la constituyente. Pero pues digamos que por otro lado, en términos económicos, se abre pues digamos que toda esa gama, globalización y bueno, de todo el capitalismo en pleno, pues en donde ya Colombia no va a ser o no va a funcionar tanto como su economía nacional, sino que bueno, se empieza a ver ya que se abre y se expande en términos de libre mercado y demás. Bueno, también hay que hablar qué pasa en Colombia a nivel cultural, cómo los jóvenes están viviendo esta realidad en donde están cansados, vienen de la década de los 80, en donde están cansadas de este periodo como de tan cruenta violencia
en donde las personas buscaban solamente escapar, ¿no? Y esto se refleja pues como muy claramente en la música y en el cine. Un poco menos en la televisión colombiana, pero sí podemos verlo más que nada en las películas que sacaban los pocos cineastas que pudieron hacer su trabajo prácticamente con las uñas. Antes estaba hablando nuestro compañero Johnny de Víctor Gaviria, y a mí me gustaría como añadir a la lista también a Sergio Cabrera, a Felipe Aljure, que es el director de La Gente de la Universal, y a Jaime Osorio Gómez, que es un poco menos conocido, y él también destacó con una película que se llama Confesiones al Lauro. Hacemos todo como recontextualización porque justamente en esta década es cuando Raúl Gómez Jatín pues decide acabar con su vida, o por lo menos eso es lo que narran las crónicas, porque todavía no se tiene como una clara idea de cómo fue su muerte. En el 89 él regresa a Cartagena y cuando se hace como habitante de calle, de parques, de cárceles, de clínicas psiquiátricas, ¿no? No se sabe muy bien qué es lo que ocurre. ¿Ustedes creen que fue que se suicidó o realmente estaba sucumbiendo en el proceso de su drogadicción o qué ocurrió realmente? Entra Raúl Gómez Jatín en una época difícil de su vida, como fue la mayoría de su espacio, de su transitar en la vida terrenal. Empieza a hablarse de su huelga de hambre de 29 días al no soportar un tratamiento psiquiátrico, empieza a hablarse de su desapego de su familia, empieza también a hablarse de su deambular por las clínicas y su andar por entre la marihuana, el bazuco y la coca, su atroz final en Cartagena, como lo habla Caro. Me parece que es simplemente el perfecto final para un ser que vivió de una manera muy trágica. Vladimir Marinovich hablaba de Raúl en una de sus crónicas, diciendo lo siguiente: lo veíamos durante el día sentado en las bancas del parque o acostado en el piso pelado del pórtico de la escuela, vestido de camisas y pantalones de colores chillones, siempre sin zapatos, bailando boleros, tangos, cumbias y demás. Este transitar de Raúl, este último transitar de Raúl, hace parte también de ese final trágico que vivió con su poesía. Fue encontrado en las calles de Cartagena con el libro póstumo, un libro que escribió de alguna forma manifestando todos los efectos que tenían en su mente, sobre todo el bazuco y la coca, y que fue publicado posteriormente bajo el nombre de El amanecer en el Valle del Sinú. Ustedes ahorita estaban hablando un poco de los 90s y también es importante hablar sobre el cambio que tuvieron las juventudes colombianas en los 90s, ¿no? Llega la apertura, llega el neoliberalismo, asesinan a Luis Carlos Galán, César Gaviria toma las banderas del nuevo liberalismo, pero pues que en realidad se convirtió en el neoliberalismo, ¿no? Se abren las puertas del mercado en todo sentido aquí en Colombia y empiezan a llegar las influencias de bandas muy importantes como Metallica, como Pearl Jam, y bandas que se movían en Estados Unidos en ese momento muy fuertemente. También empiezan a llegar las influencias de géneros como el rap, el hardcore, el punk, y eso transforma, digamos, que la forma de percibir la música y de hacer música en los 90s en Colombia. Esto permite también que se cree por primera vez un festival de la magnitud de Rock al Parque. Fue en el año del 89, si no estoy mal, 90, sí. Cuando realiza Julio Correal y Mario Duarte tienen la idea de crear por primera vez este festival. Bandas como, no sé, Aterciopelados, La Derecha, La Pestilencia, Las Almas, Agony, del metal. Y bueno, de todas maneras es importante recalcar que Bogotá en los 90 se convierte en un centro del rock and roll en Colombia. No se le decía Bogotá, sino Bogotá, ¿no? Y eso hace que el Festival de Rock al Parque pues empiece a tener renombre. Bueno, hablamos a la gente de nuestra generación que tiene 25 a 28 años,
¿Quién no se acuerda de los clásicos de Kraken? ¿Quién no se acuerda de los clásicos de Bajo Tierra? Del Bloque, de Neurosis por el lado del metal, ¿no? Grandes como Masacre, como Darnex, como Agony, que estaban haciendo de las suyas con el metal colombiano, pero también bandas un poco más echadas como hacia la fusión, la la Severa Matancera, Los Elefantes, Mojiganga. Nacen ahí varios grupos. Por el lado del rap también está La Etnia, ¿no? Que fue una de las referencias del rap aquí en Bogotá y en Medellín. Y bueno, creo que es una cuestión, hablar de los 90s es una multitud de cosas, es un universo, ¿no? ¿Quién no recuerda, por ejemplo, los maravillosos años del siguiente programa, ¿no? En la televisión colombiana de los 90? Pero bueno, al no tener más tiempo en este bonito programa, pues es un placer haber grabado con ustedes de nuevo hoy, por primera vez con ustedes hoy, Carolina y Cadabra. Esperamos volverlas a tener en el siguiente programa, en el que vamos a hablar de ¿qué? ¿Cuál va a ser el tema del siguiente programa? Se me ocurre que podríamos hablar de mujeres en la música y en la literatura, pero como tú dices, nos encantaría poder hacer una misión, una sobre cine, otra sobre rock, otra sobre teatro, pero pues bueno, sí, poco a poco vamos a intentar abordar todos estos temas y que no se quede ninguno por fuera. Muchas gracias a todos por escucharnos, esperamos muchos comentarios, preguntas, sugerencias y bueno, gracias. Bueno, y para despedirnos entonces vamos a cerrar con un poema muy hermoso leído por Cadabra, en la voz de Cadabra, que se llama Agresor Oculto, de Raúl Gómez Hattin. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y que nos escriban a través de nuestra página para poder programar los siguientes espacios, los temas que quieran ustedes escuchar. Y como hierba fui, no me fumaron, decía Raúl Gómez Hattin. Muchas gracias y que pasen muy buena tarde. Me envenenó la vida, me sustrajo de mi movimiento natural y me entregó a las sombras de los amores no correspondidos. Me trastocó los sueños, metiéndose como un conspirador entre sus grietas. Desempolvó recuerdos que hablan de partidas y de adioses. Mientras tanto mi alma, acostumbrada a la desgracia, lo veía hacer, como un condenado que presencia el levantamiento del patíbulo. Esto es Todos los Sueños del Mundo. Muchas gracias a Camilo por la producción y nos veremos en nuestro próximo programa. Chao.